Hola, para empezar, como siempre les tenemos preparado un acertijo, el cual dice: la mamá de Lupita le pidió que repartiera 12 manzanas de la siguiente manera: un tercio de las 12 manzanas a su tío Juan, un cuarto de las 12 manzanas a su prima Martina y un sexto de las 12 manzanas a su abuela Teresa. ¿Quién quedó con más manzanas? ¿Quién quedó con menos manzanas? Entonces ustedes pueden dejar en los comentarios sus respuestas. Bueno, ya como hemos visto varios aspectos de las fracciones, como es la lectura, los tipos, la representación y el orden de las fracciones, hoy vamos a trabajar sobre las fracciones equivalentes. De hecho, implícitamente ustedes ya han trabajado con estas fracciones. Lo vamos a ver a través de un ejemplo de la semana pasada de el orden de fracciones. Entonces, no sé si se acuerdan de esta fracción, un medio, que teníamos que escribirla con denominador 4. Entonces, para ello, ¿qué hacíamos? Primero hacíamos la representación de un medio y luego, como tengo que escribirla con denominador 4, entonces la dividíamos en 4 partes iguales, la misma unidad, ¿no? Y sin modificar su representación, que sería esta parte. Y luego ya lo que hacíamos era contar cuántas partes estaban sombreadas de esas 4, que serían 2. Eso es para el método gráfico. Para el método numérico, lo que hacíamos era buscar un número que al multiplicarlo por 2 me dé 4, que en este caso pues sería 2, ¿sí? Y ese 2 también lo tengo que multiplicar al numerador, es decir, 1 por 2, 2. Entonces yo puedo decir que un medio y 2 cuartos son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque me representan la misma área sombreada de mi unidad, que en este caso pues será el reloj. Pero ahora les pregunto, ¿2 cuartos será la única fracción equivalente a un medio? Expresemos a un medio como una fracción con denominador 10. Entonces tenemos la representación de un medio y como lo tengo que expresar con denominador 10, vamos a dividir en 10 partes iguales mi unidad, que en este caso sería el reloj, sin modificar su representación. Me quedaría de esta manera. Luego contamos las partes sombreadas, que en este caso serían 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ese número sería nuestro numerador. En este caso nos quedaría 5 décimos. Entonces, en cuanto al método numérico, buscamos un número que al multiplicarlo por 2 me dé 10. En este caso es 5. Y ese 5 también se lo multiplico al numerador, es decir, 1 por 5, 5. Entonces yo puedo decir que un medio y 5 décimos son fracciones equivalentes, pero recordemos que ya teníamos que un medio y 2 cuartos también son fracciones equivalentes. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que 2 cuartos y 5 décimos son fracciones equivalentes a un medio. Pero miremos una cosa, ¿se puede expresar un medio como una fracción con denominador 13? Hagámoslo primero gráficamente. Tenemos a un medio y nos dice divida esa unidad, o sea el reloj, en 13 partes iguales sin modificar su representación. Al dividirla en 13 partes iguales, si ustedes se dan cuenta, acá estamos modificando nuestra representación. Entonces, por el método gráfico podemos expresar a un medio como una fracción con denominador 13. Miremos por el método numérico. Busquemos un número que al multiplicarlo por 2 me dé 13. ¿Pueden encontrar alguno? En este caso no podemos encontrar alguno. Es decir, no hay ningún número natural que al multiplicarlo por 2 nos dé 13. Entonces, en conclusión, no se puede expresar un medio como una fracción con denominador 13. Pero ¿por qué con denominador 10 sí se podía? Para buscar una fracción equivalente a un medio,
el denominador de la fracción que quiero encontrar tiene que ser múltiplo de 2 en este caso, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar una fracción equivalente a 1/2, tengo que escoger el denominador que sea múltiplo de 2. Puede ser 8, puede ser 6, puede ser 20. Ahora les propongo encontrar otra fracción equivalente a 1/2. Recuerden que el denominador debe ser, en este caso, múltiplo de 2. Entonces me pueden dejar sus respuestas ahí en los comentarios. También les propongo esta situación. Repartir 3/8 es lo mismo que repartir 6/16 pedazos de pizza. Entonces los invito a que pausen el video y puedan realizar su solución. Pueden hacerlo por ambos métodos o solo por uno, como ustedes lo prefieran. Lo que hacemos es hacer la representación de 3/8. Como tengo que escribirla con denominador 16, lo dividimos en 16 partes iguales. Y si ustedes se dan cuenta, acá 16 es múltiplo de 8. Entonces ahí sí puedo hacer mi división. Y en este caso me quedarían 6 partes sombreadas. Entonces la fracción que me corresponde sería 6/16. Entonces, por el método numérico buscamos un número que al multiplicarlo por 8 me dé 16, que en este caso es 2, y también ese 2 lo multiplico al numerador, que sería 3 por 2 igual a 6. Entonces puedo concluir que 3/8 y 6/16 son fracciones equivalentes. Por lo tanto, es lo mismo repartir 3/8 y 6/16 pedazos de pizza. Pero bueno, ¿cómo obtenemos fracciones equivalentes a una fracción dada? Ya de manera general, lo que hacemos es multiplicar por un número tanto el denominador como el numerador. A ese método le llamamos amplificación. Por ejemplo, encontrar 6 fracciones equivalentes a 7/9. Entonces yo escogí multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2, que en este caso nos dio 14/18. También lo multipliqué por 5, que nos dio 35/45. Ustedes pueden escoger cualquier número para amplificar la fracción y encontrar una fracción equivalente. En este caso a 7/9. Digamos, yo escogí este número súper grande, que es 413. Entonces lo multipliquen al numerador y al denominador y pues nos da como resultado esta fracción. También lo multipliqué por 39, también por 104 y por 7. Entonces yo puedo decir que todas estas fracciones que están aquí encerradas son equivalentes a 7/9. Miremos por la representación. Entonces acá tenemos 7/9 de las fichas son azules. Y acá 14/18 de las fichas son rojas. Entonces la representación de la cantidad de fichas azules es igual a la cantidad de las fichas que son rojas. Entonces, por el método de la superposición vamos a poner una encima de la otra y efectivamente nos damos cuenta que es la misma representación debido a que las líneas negras coinciden. Es decir, representan la misma área. Ahora les propongo encontrar 5 fracciones equivalentes a 3/4, pero por el método de la amplificación. El método de la amplificación lo que hace es escribir nuestra fracción inicial como una fracción con números más grandes. Tanto el numerador como el denominador, sin embargo, me representa la misma cantidad. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando un número tanto al numerador como el denominador, es decir, los números que voy a encontrar en la nueva fracción van a ser mayores a la inicial. Sin embargo, me representa la misma fracción, siguen siendo equivalentes. Para el método de la simplificación tenemos el caso contrario, es decir, el método de simplificación consiste en encontrar fracciones equivalentes a otra con su numerador y denominador menor.
Vamos a ver un ejemplo para poder entender un poco más la simplificación. Don José fue a la papelería y compró 20 octavos de cartulina. Luego llegó María y compró 5 medios de pliegos de cartulina. Tenemos que tener en cuenta que un pliego de cartulina son 8 octavos de cartulina. Entonces la pregunta es, ¿compraron la misma cantidad de cartulina? Entonces lo primero que hacemos es la representación de 20 octavos, que sería esta. Y luego hacemos la representación de 5 medios. Sabemos que cada pliego corresponde a 8 octavos, es decir, dividimos cada pliego en 8 partes. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 8 más 8 más 4, que en total me da 20. ¿20 qué? 20 octavos. Porque cada unidad está dividida en 8 partes iguales. Entonces puedo afirmar que don José y María compraron la misma cantidad de cartulina. Miremoslo por el método numérico. Tenemos a 20 octavos y la queremos expresar como una fracción con denominador 2. Buscamos un número que 8 dividido por ese número nos dé 2. En este caso sería 4. Y recuerden que como divido en 4 mi denominador, también debo hacerlo con el numerador. Entonces tenemos 20 dividido 4, que en este caso nos daría 5. Es decir, nuestra fracción nos queda 5 medios. Y puedo decir que 20 octavos y 5 medios son fracciones equivalentes. Pero ¿cómo hacemos para encontrar más fracciones equivalentes a 20 octavos? Entonces lo primero que debemos hacer es hallar los divisores del numerador y del denominador. Entonces acá tenemos los divisores de 20 y los divisores de 8. Luego tenemos que observar cuáles son en común. En este caso tenemos el 1, el 2 y el 4. Vamos a omitir el 1 porque nos quedaría la misma fracción, que sería 20 octavos. Entonces tenemos en común el 2 y el 4. En este caso vamos a encontrar una fracción equivalente por medio de la división en 2. Entonces lo que hacemos es dividimos tanto el numerador como el denominador por 2, que en este caso pues nos daría la fracción 10 cuartos. 20 octavos es equivalente a 10 cuartos. Hagámoslo también con el 4, que también es un divisor en común. Entonces tenemos 20 dividido 4 y 8 dividido 4, que eso nos da 5 medios. Entonces yo puedo decir que esas dos fracciones que están encerradas ahí son fracciones equivalentes a 20 octavos. Cuando nosotros hacemos el máximo común divisor entre 20 y 8, nos da como resultado 4. Si quieren, los invito a que ustedes hagan ese proceso y se den cuenta de que el máximo común divisor es 4. Entonces, cuando yo divido tanto el numerador como el denominador por 4, nos daba como resultado 5 medios, ¿no? Entonces yo puedo decir que esa fracción 5 medios es la fracción irreducible de 20 octavos, debido a que estoy dividiendo tanto el numerador como el denominador por su máximo común divisor, pues que en este caso sería 4. El método de simplificación permite expresar una fracción como una fracción irreducible, es decir, que ésta ya no se puede dividir por un mismo número, tanto el denominador como el numerador. Les propongo encontrar las fracciones equivalentes por el método de simplificación a la fracción 96/60 y también hallar su fracción irreducible.